Papa León para esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Papa reflexiona sobre el vínculo profundo entre la paz, el cuidado de la creación y la conversión del corazón humano, inspirándose en las palabras del profeta Isaías: con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. El mensaje parte de la constatación de que el mundo atraviesa múltiples crisis, guerras, sufrimiento humano y deterioro ambiental. Según el Papa, estos problemas no están separados, sino que son manifestaciones de un mismo mundo herido. La guerra no solo destruye vidas y comunidades, sino que también daña la naturaleza, contamina los recursos, provoca pobreza y puede generar nuevos conflictos. La raíz profunda de esta crisis se encuentra en el corazón humano. La violencia, la injusticia y la explotación de la creación reflejan un desorden interior marcado por el egoísmo, el deseo de dominación y la incapacidad de reconocer la dignidad de cada persona y el valor de la creación. Siempre en este pasillo, antes de llegar al altar, hay ya varias parejas de recién casados que están ya recibiendo la bendición del pontífice. Siempre retomando el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Papa afirma que no basta con cambiar las estructuras políticas o sociales, es necesaria una auténtica conversión personal y colectiva. Cada persona está llamada a dejar que Dios transforme su corazón para convertir aquello que produce destrucción en instrumentos de vida, solidaridad y cuidado. La verdadera paz se construye con la verdad, el diálogo, la paciencia, la bondad, la justicia, la misericordia, la comprensión, el cuidado y el amor, y no mediante las armas. Esta transformación debe extenderse a todos los ecosistemas, la naturaleza, las relaciones humanas y el propio corazón. Ya el pontífice está dentro de unos instantes. Dará inicio con la señal de la Santa Cruz a la catequesis de hoy. El Santo Padre da inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico, que a continuación escucharemos en distintos idiomas. La sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, "You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law," then he added, "See, I have come to do your will." He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer. Zunächst sagt er, Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致希伯来人书。前边说，祭物和素祭、全燔祭和赎罪祭，已非你所要，已非你所喜。这一切都是按照法律所奉献的。后边他说：“看，我已来到，为成行你的旨意。”由此可见，他废除了那先前的，为要成立那以后的。我们就是因这旨意，借耶稣基督的身体，一次而为永远的祭献，得到了圣化。以上是天主的圣训。Leitura da Epístola aos Hebreus. Disse primeiro: não quiseste nem te agradar os sacrifícios, oferendas e holocaustos pelos pecados, e, no entanto, era oferecido segundo a lei. Disse em seguida: eis que venho para fazer a tua vontade. Suprime assim o primeiro culto, para instaurar o segundo. E foi por essa vontade que nós fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين.
فقد قال أولا: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت ليعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب. Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado el texto litúrgico en los 9 idiomas oficiales de la catequesis, el Santo Padre inicia ahora en italiano. Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, deseo reflexionar hoy sobre las razones por las cuales los padres conciliares quisieron promover una reforma de la liturgia. Es iluminadora en este sentido la tercera carta desde el concilio que el cardenal Giovanni Battista Montini, entonces arzobispo de Milán, envió el 28 de octubre de 1962 a los fieles de su propia diócesis. La liturgia, escribía, es expresión sincera tanto de lo divino como de lo humano. Es lenguaje, es vehículo de enseñanza divina, por un lado, es voz de coloquio con Dios. Está claro que ella no puede renunciar a su función didáctica y no puede ofrecer a la fe y a la piedad la posibilidad de expresarse con espontánea inteligibilidad. Movido y motivado por estas convicciones, el futuro Papa San Pablo VI afirmaba que los fieles no pueden ni deben permanecer mudos y pasivos. Su presencia material no puede conciliarse con su ausencia espiritual. Es evidente la consonancia de estas declaraciones con aquellas que aparecerán en el número 48 de la Constitución Conciliar. La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes y piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Que se perfeccionen día a día por Cristo mediador, en la unión con Dios y entre sí.
Se percibe en estas palabras una renovada conciencia del valor de la liturgia. A través de las acciones rituales de la Iglesia, mientras se realiza el memorial de la obra de la salvación, se da la posibilidad de vivir la verdadera relación con Dios, entrando en contacto con el evento salvífico. Puesto que los gestos y las palabras de la Sagrada Liturgia son decisivos para realizar esta experiencia, la participación de los fieles no puede ser pasiva. La reforma conciliar, al poner en el centro lo que constituye el corazón de la experiencia eclesial, quiso hacer resplandecer la liturgia como la primera fuente de la vida divina que se nos comunica. La vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere De tal convicción nació la exigencia de hacer más accesible a todos los fieles la riqueza de los textos bíblicos y de las oraciones, y de hacer más lineal el ordenamiento celebrativo respecto al previsto en los libros litúrgicos entonces vigentes. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, la liturgia, en efecto, al ser una realidad viva, siempre ha estado sujeta a lo largo de los siglos a desarrollos y cambios. El magisterio ha adaptado sus formas a las exigencias de las diversas épocas. el Concilio Vaticano II, con el máximo respeto per il patrimonio. Nos sorprende entonces que también el Concilio Vaticano II, con el máximo respeto por el patrimonio de la tradición y precisamente con el fin de hacerlo más accesible, haya considerado necesaria una revisión de los libros litúrgicos. El objetivo que los padres tenían en el corazón se explicita en el número 21 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea realizar una esmerada reforma general de la misma liturgia. Porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden o incluso deben variar si en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Se remonta a la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, la distinción en la liturgia entre elementos divinos, inmutables, y elementos humanos que, en cambio, pueden sufrir diversas modificaciones aprobadas por la sagrada jerarquía asistida por el Espíritu Santo, de acuerdo con las necesidades de los tiempos, de las cosas y de las almas. Por lo demás, el deseo de una reforma general no nacía de improviso, sino que se había manifestado en la acción de los papas que se sucedieron desde el inicio del siglo XX, en sintonía con las demandas del movimiento litúrgico. La afirmación de la necesidad de que los fieles no asistieran a las celebraciones como extraños o mudos espectadores ya había sido retomada por la Constitución Apostólica Divini Cultus del Papa Pío XI.
Además, se pueden recordar las intervenciones de Pío XII sobre el ordenamiento de los ritos de la Semana Santa, los cuales reubicó en las horas correspondientes a los acontecimientos pascuales, después de que durante siglos se hubieran anticipado a las horas de la mañana. Tampoco se debe olvidar que San Juan XXIII consideró necesaria una simplificación de las rúbricas del breviario y del misal, aprobándola con el motu propio Rubricarum Instructum del 25 de julio de 1960, en el cual remitía el anunciado Concilio Ecuménico la propuesta de los principios fundamentales para una reforma de la liturgia. La reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II se sitúa, por lo tanto, en la línea de la tradición viva de la Iglesia. Su correcta comprensión permite también rechazar los abusos que se han verificado en algunos sectores de la Iglesia en la etapa postconciliar y que lamentablemente a veces todavía hoy se verifican absolutizando o comprendiendo mal algunos de los principios que estaban en la base de la misma reforma. A este respecto, vale la pena recordar cómo la Constitución Conciliar afirma que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan. Es, por tanto, responsabilidad primordial de los pastores, de los obispos, pero también de cada sacerdote, de manera individual, custodiar y promover una liturgia que en el respeto de las normas litúrgicas resplandezca por su noble sencillez y manifieste así a la Iglesia una santa, católica y apostólica. Una liturgia de este tipo será también un vehículo fundamental de evangelización, el instrumento de gracia a través del cual, como enseña el Concilio, podremos aprender a ofrecernos a nosotros mismos y por la mediación de Cristo seremos perfeccionados en la unidad con Dios y entre nosotros. Era la catequesis del pontífice, es la última sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, reflexionando hoy sobre las razones por las cuales los padres conciliares quisieron promover una reforma de la liturgia. A continuación, nuestros lectores, en primer lugar, por supuesto, de la Secretaría de Estado, la lectora en francés, que recuerdan el resumen. Nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Le recuerda al Santo Padre que los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en la audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y recuerda a los presentes que al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a familiares, especialmente a los niños, a los ancianos y a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En su resumen en francés, la lectora explica que el pontífice ha querido detenerse en las razones que motivaron la reforma litúrgica. La liturgia, como explicaba San Pablo VI, es a la vez un vehículo de enseñanza divina y una voz de diálogo con Dios. A través de las acciones rituales de la Iglesia, mientras se realiza la celebración de la obra de la salvación, se nos brinda, dijo el Papa, la posibilidad de vivir una verdadera relación con Dios, entrando en contacto con el acontecimiento salvífico.
Por eso, dice el Papa, el Concilio retomó la necesidad afirmada por Pío XI de que los fieles no fueran simples espectadores extraños o mudos ante este misterio de la fe. Como realidad viva, la liturgia siempre ha estado sujeta a evoluciones y cambios a lo largo de los siglos. El magisterio, dijo el Papa, ha adaptado sus formas a las exigencias de las diferentes épocas, distinguiendo, sin embargo, la parte inmutable, por ser de institución divina, de las partes susceptibles de cambios, por ser humanas, como subrayaba Pío XII, quien fue también el impulsor de la reforma de la Semana Santa. Así, dijo el Papa, debe entenderse la reforma litúrgica, lejos de ciertos abusos o prejuicios, aún actuales, que traicionan su intención primera. Escuchemos al Papa en italiano. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal. Vi invito ad aprire i vostri cuori e le vostre intelligenze al mistero presentato dalla Chiesa nel corso della liturgia, manifestando così, attraverso la vostra partecipazione attiva, la trasformazione interiore operata dai riti, dai gesti, dai canti e dai silenzi, che tutti insieme rivelano la presenza viva di Cristo. Vi benedico di cuore. La lectora está traduciendo al Papa ahora. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los fieles de la peregrinación interdiocesana de Senegal. Los invito a abrir sus corazones y sus inteligencias al misterio presentado por la Iglesia durante la liturgia, manifestando así a través de su participación activa la transformación interior obrada por los ritos, los gestos, los cantos y los silencios que todos juntos revelan la presencia viva de Cristo. Los bendigo de todo corazón. Qui tous révèlent la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur. A continuación, nuestro colega del programa inglés explica al pontífice que los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Obviamente, recuerda del canto, al final del encuentro, el canto del Padre Nuestro en latín. Su santidad luego impartirá a los presentes la bendición apostólica extendida a familiares, a los niños, ancianos, enfermos y cuantos sufren. Bendecirá también rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. A continuación, el pontífice da su resumen en inglés. Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis sobre la constitución del Concilio Vaticano II, sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, recordamos las razones por las que los padres conciliares promovieron una reforma litúrgica. Cuando la Iglesia lleva a cabo una reforma de la liturgia, un proceso constante de desarrollo a lo largo de los siglos, es importante distinguir entre los elementos divinos e inmutables y los elementos humanos que pueden experimentar diversas modificaciones. Surgió la necesidad de que los fieles celebraran la liturgia de manera más consciente y activa, no como extraños y espectadores mudos, sino participando plenamente en el misterio salvífico. De este modo, el pueblo cristiano aprende a reconocer las realidades sagradas, a ofrecerse a sí mismo junto con el sacerdote y por sus manos, y a estar más abierto a recibir la gracia de Dios. En cada celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pidamos la ayuda de Dios para ser fortalecidos en nuestro camino y entrar en una relación más profunda con el Señor.
Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Malta, Senegal y Canadá. A special greeting to those serving in the national offices of the Pontifical Un saludo especial a quienes prestan servicios en las oficinas nacionales de las obras misionales pontificias. Sobre ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos. Es el momento de nuestra lectora colega del programa alemán Gudrun. Recordemos la catequesis del Papa que explica, hablando sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que quiso reflexionar sobre las razones por las cuales los padres conciliares han querido promover una reforma de la liturgia. Es iluminadora en ese sentido, dijo, la tercera carta desde el concilio que el cardenal Giovanni Battista Montini, entonces arzobispo de Milán, envió en octubre de 1962 a los fieles de su diócesis. La liturgia, escribía, es expresión sincera tanto de lo divino como de lo humano. Es lenguaje, es vehículo de enseñanza divina. Por un lado, es voz de coloquio con Dios. Está claro, dijo, que ella no puede renunciar a su función didáctica y no puede no ofrecer a la fe y a la piedad la posibilidad de expresarse con espontánea inteligibilidad. Motivado por estas convicciones, el futuro Papa San Pablo II afirmaba que los fieles no pueden ni deben permanecer mudos y pasivos. Su presencia material no puede conciliarse con su ausencia espiritual. Es evidente la consonancia de estas declaraciones con aquellas que aparecerán, dijo el Papa en el número 48 de la Constitución Conciliar, donde se lee: la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él se perfeccionen día a día. Cari pellegrini di lingua tedesca, vi invito a partecipare alla Sacra Liturgia nella consapevolezza che essa è il culmine dell'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. In questo modo orientiamo le nostre vite alla lode perenne di Dio e ci disponiamo a ricevere le grazie necessarie alla nostra santificazione. Queridos peregrinos de lengua alemana, los invito a participar en la Sagrada Liturgia con la conciencia de que ella es la cumbre de la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana toda su energía. De este modo orientamos nuestras vidas hacia la alabanza perenne de Dios y nos disponemos a recibir las gracias necesarias para nuestra santificación. Die Gnaden zu empfangen, die zu unserer Heiligung notwendig sind. A continuación es de la Secretaría de Estado en español para escucharla. Después la catequesis del Papa en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, reflexionamos acerca de las razones que motivaron a los padres conciliares para promover una reforma litúrgica. En primer lugar, ellos constataron la necesidad de una participación más consciente y activa de los fieles en la liturgia. Por eso, un ejemplo concreto fue proponer la revisión de los libros litúrgicos entonces vigentes para adaptarlos mejor al presente, teniendo en cuenta con el máximo respeto las tradiciones del pasado. Este deseo de una reforma general no surgió de manera repentina en el Concilio Vaticano II, sino que ya venía manifestándose en la acción de los papas de inicios del siglo XX, en sintonía con el movimiento litúrgico. De dicha reforma se derivaron condiciones favorables para una mejor comprensión de la acción litúrgica y para una celebración más fructuosa de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, religiosa española, patrona de la ancianidad. Por su intercesión, pidamos al Señor que bendiga a todos los ancianos, así como a las personas que los cuidan y acompañan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Eran las palabras, el resumen de su catequesis en español y su saludo a todos los hispanohablantes. A continuación, el lector en chino. Retomando el número 48 de la Constitución Conciliar, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, que se perfeccionen día a día por Cristo, mediador en la unión con Dios y entre sí. Tras leer este número de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, el Papa recuerda que se percibe en estas palabras una renovada conciencia del valor de la liturgia. A través de las acciones rituales de la Iglesia, mientras se realiza el memorial de la obra de la salvación, se da la posibilidad de vivir la verdadera relación con Dios, entrando en contacto con el evento salvífico. Puesto que los gestos, dijo el Papa, y las palabras de la Sagrada Liturgia son decisivos para realizar esta experiencia, la participación de los fieles no puede ser pasiva. La reforma conciliar, al poner en el centro lo que constituye el corazón de la experiencia eclesial, quiso hacer resplandecer la liturgia como la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, afirmó en su catequesis León XIV. De tal convicción nació la exigencia de hacer más accesible a todos los fieles la riqueza de los textos bíblicos y de las oraciones, y de hacer más lineal el ordenamiento celebrativo respecto al previsto en los libros litúrgicos entonces vigentes. La liturgia, en efecto, al ser una realidad viva, siempre ha estado sujeta a lo largo de los siglos a desarrollos y cambios, afirmó León. El magisterio ha adaptado sus formas a las exigencias de las diversas épocas. Cari fratelli e sorelle, cercate con perseveranza Dio e servitelo con generosa coerenza nella vostra vita. Vi benedico di cuore.
Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, busquen a Dios con perseverancia y sírvanlo con generosa coherencia en su vida. Los bendigo de todo corazón. A continuación, la lectora de lengua portuguesa dará el resumen del pontífice en portugués. Dejamos para nuestros oyentes. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Nessa catequese, a última sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Vaticano II, refletimos sobre as razões pelas quais os padres conciliares reformaram a liturgia. Efetivamente, a Igreja vela para que os cristãos não sejam meros espectadores mudos durante a celebração do mistério da fé, mas sejam introduzidos no evento salvífico de Cristo através dos gestos e das palavras da Sagrada Liturgia, que comunica a vida de Deus. Portanto, reformam-se os textos e os ritos para que estes exprimam com mais clareza as coisas santas que significam e, quanto possível, o povo cristão possa facilmente participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária, crescer na fé e configurar-se cada vez mais com Cristo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese. Specialmente il gruppo di catechismo di Valega in Portogallo. Carissimi, gioite nella Chiesa Madre e Maestra e partecipate sempre più attivamente nelle celebrazioni liturgiche, dove vi arricchite dall'insegnamento divino e vi nutrite del corpo di Gesù che ci custodisce nell'unità. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo de catequese de Váliga em Portugal. Caríssimos, alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Deus vos abençoe. A continuación viene el colega del programa árabe recordando la catequesis del pontífice. Recuerda que la liturgia, al ser una realidad viva, siempre ha estado sujeta a lo largo de los siglos a desarrollos y cambios. El magisterio, dijo el Papa, ha adaptado sus formas a las exigencias de las diversas épocas. Nos sorprende, dijo, que también el Concilio Vaticano II, con el máximo respeto por el patrimonio de la tradición y precisamente con el fin de hacerlo más accesible, haya considerado necesaria una revisión de los libros litúrgicos. El objetivo que los padres tenían en el corazón, dijo el Papa, es explícita en el número 21 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes. La Santa Madre Iglesia desea realizar una esmerada reforma general de la misma liturgia, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio, que en el curso del tiempo
pueden o incluso deben variar si en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, dijo el Papa, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Se remonta este número de la Constitución Sacrosanctum Concilium a la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII. La distinción, dijo el Papa, en la liturgia entre elementos divinos inmutables y elementos humanos, que en cambio pueden sufrir diversas modificaciones aprobadas por la Sagrada Jerarquía, asistida por el Espíritu Santo. ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية ولكن من دون المساس بما هو من وضع. El deseo de una reforma general no nacía de improviso, dijo el Papa, sino que se había manifestado en la acción de los papas que se sucedieron desde el inicio del siglo XX, en sintonía con la demanda del movimiento litúrgico. Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio. Partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, piamente e attivamente, affinché possiamo crescere nella fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, dijo el Papa. La liturgia no es una simple presencia exterior, sino un encuentro vivo con Dios. Participemos, por tanto, en ella de manera consciente, piadosa y activa para que podamos crecer en la fe. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ya está por llegar ahora la colega del programa polaco, donde dará su resumen en polaco, el resumen de la catequesis del pontífice, un resumen en el cual el Papa en la catequesis recuerda que la afirmación de la necesidad de que los fieles no asistieran a las celebraciones como extraños o mudos espectadores ya había sido retomada por la Constitución Apostólica Divini Cultus de Pío XI. Además, dijo el Papa, se pueden recordar las intervenciones de Pío XII sobre el ordenamiento de los ritos de la Semana Santa, los cuales rubricó en las horas correspondientes a los acontecimientos pascuales, después de que durante siglos se hubieran anticipado a las horas de la mañana. Tampoco, dijo León XIV, se debe olvidar que San Juan XXIII consideró necesaria una simplificación de las rúbricas del breviario y del misal, aprobándola con el motu propio Rubricarum Instructum del 25 de julio de 1960, en el cual remitía el anunciado concilio ecuménico la propuesta de los principios fundamentales para una reforma de la liturgia. La reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, dijo el Papa, se sitúa por tanto en la línea de la tradición viva de la Iglesia. Su correcta comprensión permite también rechazar los abusos que se han verificado en algunos sectores de la Iglesia en la etapa postconciliar y que lamentablemente a veces todavía hoy se verifican absolutizando o comprendiendo mal algunos de los principios que estaban en la base de la misma reforma. Al respecto, dijo el Santo Padre, vale la pena recordar cómo la Constitución Conciliar afirma que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado, bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia.
il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Saludo cordialmente a los polacos, me uno espiritualmente a cuantos se encuentran en Czestochowa, donde hoy a 70 años de distancia se renuevan los votos de Jasna Góra de la nación polaca, redactados por el cardenal Stefan Wyszynski durante su encarcelamiento. Que el programa de renovación moral de la sociedad contenido en ellos mediante la protección de la vida humana y el cuidado del matrimonio y de la familia y la educación de los niños y los jóvenes continúe inspirando el compromiso por la justicia y la fraternidad. A todos, dijo el Papa, mi bendición. Wszystkim wam błogosławię. Llega el momento de los saludos en italiano. Recordarán al Papa que los visitantes y peregrinos de lengua italiana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Recuerda a los presentes que al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacidos a familiares, niños y ancianos, enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Rivolgo il mio cordiale benvenuto. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los directores diocesanos de las obras misionales pontificias, a los participantes en el encuentro de verano para seminaristas, a los huéspedes de la residencia Regina Celorum de Santa Marinella y a los diversos grupos parroquiales. Saludo asimismo a los confirmados de la diócesis de Chiavari, acompañados por su obispo. Queridos jóvenes, con la confirmación han recibido el don más hermoso, el Espíritu Santo. No es un tesoro que deben mantener escondido, sino una luz que deben hacer resplandecer cada día. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Mañana y pasado mañana la liturgia hace memoria de dos grandes santos, Santa Mónica y San Agustín, unidos en la tierra por vínculos familiares y en el cielo por el mismo destino de gloria. Que su ejemplo suscite en cada uno una búsqueda sincera y apasionada de la verdad evangélica, para dar testimonio de ella con alegría en la vida de cada día. A todos, mi bendición. A continuación ahora el Padre Nuestro cantado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así da por concluida esta catequesis de hoy, miércoles 26 de agosto, en el que el pontífice ha explicado lo que es la última catequesis, hablando sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la reforma de la liturgia. La reforma litúrgica, dijo, promovida por el Concilio Vaticano II, busca que todos los fieles participen plenamente en la celebración, comprendan mejor el misterio de Cristo y mediante la liturgia crezcan en la unidad con Dios y con los demás, aprendiendo a ofrecer su propia vida y a vivir la fe en comunidad. El Papa destacó que la liturgia es el lugar donde los creyentes encuentran a Dios y participan en la obra de salvación. Por ello, los fieles no deben asistir a las celebraciones como simples espectadores pasivos, sino participar de manera consciente, piadosa y activa, comprendiendo los gestos, las oraciones y los ritos. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía de Radio Vaticano, Vatican News. Soy Patricia Nestroza. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.